Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un video más de Hablando con Giancarlos, patrocinado por Mind Together. Hoy les voy a hablar sobre una de las enfermedades más comunes que afectan a las personas, y esa es la ansiedad generalizada. La ansiedad generalizada, aparte de que es una de las enfermedades más comunes, también es una de las enfermedades mentales donde la persona se debilita mucho debido a todas sus características y los síntomas. Y les voy a explicar sus causas, sus síntomas y de pronto, digamos, los tratamientos, ¿ok? Entonces, esto es base a toda la experiencia que he tenido como terapeuta y también de todas las, digamos, mis pacientes que me han dicho que experimentan con esto. La ansiedad generalizada se caracteriza por... Son ideas, digamos, irracionales, son ideas persistentes, son ideas excesivas, permanentes, donde la persona piensa, cree que las cosas le van a salir mal, que todo le va a salir mal, que siempre las cosas le van a salir mal. Entonces la persona piensa, me salieron mal en el pasado, me van a salir mal hoy y en el futuro me van a salir mal. Entonces la persona piensa, cree y también se expresa en su manera, digamos, de comportarse o de no hacer las cosas debido al miedo y al temor de que algo le va a salir mal. Entonces no es más allá de un estrés, no es más, digamos, una preocupación. Es mucho más, es algo persistente, es algo continuo, es algo excesivo, es algo irracional y es algo permanente, donde, vuelvo y le repito, la persona piensa que las cosas se le van a salir mal. De pronto sí le salieron mal en el pasado, entonces piensa, como me salieron mal en el pasado, me van a seguir pensando, me van a seguir, digamos, pasando las cosas mal. Entonces tienen ese pensamiento, digamos, pesimista, negativo. No tanto como la depresión, ¿cierto? Porque la depresión también tiene ese pensamiento muy negativo. Pero aquí es más, digamos, a las situaciones por el temor y por el miedo de que algo les va a salir mal, aún sea verdad o no sea verdad. Entonces por eso son irracionales. Entonces, ¿qué pasa? Esto afecta a la persona en su manera de pensar, actuar y comportarse. La persona muchas veces deja de hacer ciertas cosas porque cree que le van a salir mal. Entonces la persona empieza a decir: ¿para qué hago esto si me va a salir mal? ¿Para qué voy a trabajar si lo hago mal? ¿Para qué voy a estudiar si lo voy a hacer mal? ¿Para qué voy a hacer tal cosa si lo voy a hacer mal? ¿Para qué voy a entrar a una relación si me van a dejar, si me van a traicionar? ¿Para qué voy a hacer esto si me van a engañar? Entonces la persona deja de hacer sus cosas por temor a que le van a salir mal. ¿Qué pasa? Esto le afecta a su diario vivir. Muchas personas también no tienen control de la situación, entonces como no tienen ese control de la situación, se ponen muy ansiosos y se preocupan demasiado por las cosas que no pueden controlar. Porque repito, ese pensamiento irracional, ese pensamiento persistente, es un pensamiento muy negativo. Entonces la persona cree que al tener el control de la situación va a reducir su ansiedad. Lo otro también es, obviamente, es ese temor, es ese miedo a hacer las cosas, y también, en el peor de los casos, ese miedo y esas ideas irracionales se van a volver también un poquito más con esa paranoia, con esa preocupación. Si yo llego a un sitio, todo el mundo me va a ver, ¿qué voy a hacer? Entonces mejor no. Si yo llego a un sitio y hay mucha gente, si yo me pongo a hablar, de pronto se van a hablar de mí, de pronto voy a hacer el ridículo, de pronto voy a hacer algo que las personas se van a hablar de mí. Entonces mejor no digo nada, o mejor no voy. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a afectar a la persona, no tanto personalmente por sus propios síntomas, sino que también socialmente, porque entonces la persona empieza a aislarse socialmente y empieza a cerrar su entorno por miedo o por esas ideas irracionales de que si yo llego a un sitio voy a hacer el ridículo, se van a hablar de mí, voy a quedar mal, entonces mejor no hago eso. Y así van a pensar. Voy en un tren. ¿Qué pasa si estoy en el tren y el tren se para y se va la luz? Mejor no tomo el tren, ¿cierto? ¿Qué pasa si tomo el bus y de pronto el bus se vara? Entonces no tomo el bus. Y cuando ustedes van a ver, la persona no está tomando el tren, no está tomando el bus, no está saliendo, y la persona entonces está permaneciendo más tiempo en la casa, encerrado y aislándose de las personas. Y obviamente todo eso es debido a ese pensamiento irracional que le causa ese temor, que le causa ese miedo y esa paranoia de que de pronto la ansiedad le va a atacar o le va a pasar algo cuando esté en público. Algo muy parecido a los ataques de pánico,
que obviamente también voy a hacer otro video acerca de qué son los ataques de pánico. Los síntomas de una ansiedad generalizada, los síntomas más comunes, obviamente como es un desorden mental, entonces esto le afecta a muchas personas de muy diferentes maneras. Los síntomas más comunes son, la persona tiene mucha irritabilidad, tiene mucho miedo, mucho temor, falta de concentración, se le dificulta concentrarse o hacer las cosas porque siempre está pensando que lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Tiene mucha fatiga, muchas veces es un dolor muscular, esa tensión. También hay muchos cambios al dormir, cambios alimenticios. Los pensamientos son muy persistentes, siempre la persona se está dudando. Hay ciertas personas que experimentan también unas palpitaciones del corazón, falta de respiración, que se asimilan, vuelvo y repito, a lo que es un ataque de pánico. Todos esos síntomas, por lo general, para ser diagnosticado con ansiedad generalizada, tienen que ser persistentes, duraderos, durante unos 3 a 6 a 8 meses. Entonces, si la persona está experimentando estos síntomas, pueden ser diarios, pueden ser continuos, de 3 a 6 o a 8 meses, entonces se puede diagnosticar que la persona tiene ansiedad generalizada. ¿Por qué es generalizada? Porque la persona tiene esos pensamientos de preocupación, de miedo irracionales en todo. En el trabajo, en una relación, con amistades, si está solo, ¿no? Si está haciendo otra cosa, entonces por eso es generalizada. Se preocupa del dinero, se preocupan de muchas cosas que para muchas personas es normal, ¿cierto? Es normal uno preocuparse por el trabajo, es normal uno preocuparse por falta de dinero. Esas cosas son muy normales. Preocuparse, digamos, por una relación que uno tenga con alguien. Pero cuando es persistente, cuando es continua, cuando es a cada rato, cuando es intrusiva, cuando la persona no puede pensar nada más que eso y le empieza a afectar las otras cosas, entonces ya ahí es cuando está el desorden que le afecta a la persona. Entonces por eso, si ustedes están escuchando esto, no quieren decir de que ustedes tengan la ansiedad si identifican con alguno de esos síntomas. La idea es que escuchen los síntomas, se eduquen y puedan pensar y decir, ve, de pronto como que tengo ansiedad, o de pronto sí, yo siempre tengo este miedo y siempre me estoy preocupando por cosas que no tienen ningún fundamento, no tienen ninguna base. Las causas de la ansiedad generalizadas, en su gran mayoría, como todas las enfermedades mentales, es la causa genética, ¿cierto? Es una enfermedad genética. Los neurotransmisores, los químicos del cerebro, la dopamina, ¿cierto? Las hormonas, ¿cierto? Los cambios de hormonas. Y también está el trauma y abuso de la persona como creció de su niñez. ¿Por qué trauma y abuso? Les voy a dar un ejemplo. Cuando la persona viene a mi consultorio y sufre de ansiedad, siempre yo les busco todas esas causas, ¿cierto? La genética, su mamá, su papá sufre de esto, quién en la familia sufre de esto, los neurotransmisores, vaya al psiquiatra, hágase un examen de sangre, ¿no? Que todo esté bien, y hablamos entonces sí de trauma y abuso. Entonces yo les pregunto cómo fue su niñez, cómo fueron sus padres contigo, cómo te regañaron, cómo fue el castigo, qué pasaba cuando tú hacías o no hacías algo. Entonces yo escucho mucho esto. No, lo que pasa es que mis papás, yo me acuerdo cuando yo era chiquitico, no me dejaban hacer nada. Entonces yo le decía, ¿cómo así? Explíqueme. Entonces me decían, bueno, yo era un niño muy travieso, entonces mi papá siempre o mi mamá siempre era, no toque esto, no haga esto, bájese de aquí, no se suba ahí, no toque esto, no coma esto, no se ensucie aquí. Entonces, ¿qué pasa? El niño empieza a hacer así, ¿cierto? Entonces el niño se queda así. Ok, ¿qué hago? ¿Hago esto o no hago eso? Entonces, una de las causas es cuando los padres fueron o han sido demasiado protectores, ¿no? Donde siempre van a proteger al niño y le van a decir, no haga esto, no haga esto, no diga esto, no se mueva aquí, no haga eso. Entonces el niño cree ya esa ansiedad y el niño empieza a decir, no sé, entonces mejor no hago nada, porque si hago algo me van a regañar y me van a gritar. Entonces entonces ahí le quita un poquito al niño la autonomía del niño de explorar y hacer sus cosas. O está lo opuesto, está el padre que es demasiado permisible, está el padre donde no tuvo las consecuencias del niño y donde le permitieron al niño hacer de todo. Un ejemplo,
El niño está, digamos, comiendo lo que sea, entonces el papá sí que haga lo que sea. O sea, no hay consecuencias, no lo regañaron, no lo corrigieron, entonces el niño aprende a hacer lo que quiera y de pronto, digamos, tuvo consecuencias. Pero como nadie le avisó y como nadie le dijo, entonces el niño va a aprender por sí solo a decir, yo no sé qué hacer porque algo me puede pasar. Y como no sé qué hacer, entonces mejor no hago nada. Entonces está esos polos opuestos. Está el padre que es demasiado protector y está el padre que es demasiado permisible. Entonces el niño le toca experimentar y él mismo decir, esto es malo y esto es bueno. Que obviamente cuando son niños, los niños no pueden entender ese concepto de que es bien y mal. Ese es el rol de los padres o el rol de la persona que está cuidando al niño. Para de la entender. Entonces la idea es ese balance. Es muy común en los adultos que tienen esta ansiedad pasar esto. O también de pronto pasaron un trauma, de pronto pasaron algo muy traumático, sea un abuso sexual, sea se sintieron su vida en peligro, un accidente. Entonces siempre van a pensar de que esa situación les va a volver a pasar y siempre están así como viviendo en alerta. Entonces, esa es una de las cosas que la persona con ansiedad siempre tiene con ellos mismos. Como que 24/7 tienen las pilas prendidas y están así, ¿no? Están a cada rato así, ¿no? De que algo va a pasar. Entonces, si llegan a un sitio y hay mucha gente, entonces ellos ya empiezan así. O si llega a un sitio y no hay mucha gente, también, ¿por qué no hay mucha gente? Entonces, todas las están buscando el por qué. ¿Por qué mucha gente? ¿Por qué no hay mucha gente? Y eso es a cada rato. Entonces, si uno a veces se estresa por algo y uno quiere, uy, no, qué pereza, me estoy preocupando por esto, me gastas energía. Imagínense una persona con ansiedad estar preocupándose por algo irracional 24 horas, 7 días a la semana, porque es persistente, es continuo. Entonces ahora, ¿cómo la persona puede relajarse? ¿Cómo la persona puede, digamos, manejar y controlar estos síntomas? Entonces, la mayoría de los tratamientos son la terapia cognitiva, ¿cierto? Ya con el terapeuta que se especializa en trastornos, más que todo en ansiedad, donde le va a enseñar al paciente a cambiar ese cassette que tiene en el cerebro y decir, está bien preocuparse, pero hay que preocuparse por algo que sea racional y por algo que tenga, digamos, como esa lógica. El paciente, obviamente, va a defender eso y va a decir, es que lo que yo me preocupo tiene lógica para ellos, ¿cierto? Entonces, la terapia cognitiva les enseña a cambiar eso y les enseña a decir, sí, yo me puedo preocupar, pero no me voy a preocupar por todo, a cada rato, todos los días, ¿cierto? Y lo otro también, los medicamentos. Medicamentos, en su gran mayoría, obviamente no eliminan la enfermedad mental, no la curan, simplemente lo que ayudan es al paciente a mermar esos síntomas, a que esos síntomas sean menos frecuentes, a que los síntomas sean menos intensos, y si están esos síntomas, entonces que la persona pueda, digamos, en algún momento manejarlos y controlarlos. Ahora bien, estos síntomas, como les estaba diciendo, es ese miedo, es ese temor, es esa irritabilidad, es esa angustia, es esa paranoia. Entonces los medicamentos les ayudan a eso. Con la terapia, cuando la persona tiene esa ansiedad, cuando no se pueda concentrar, entonces ya el terapeuta les enseña, ok, vamos a empezar a respirar. ¿Por qué no te puedes concentrar? ¿Qué es lo que estás pensando? Oh, es que estoy pensando A, B, C, D y E. Ok, de esos A, B, C y D, ¿qué cosa es lógica? ¿Qué cosa es racional? Pues A, B, ok, entonces nomás preocúpate por A y B. ¿Lo puedes controlar ahora? No, por ahora no puedo, entonces no se preocupe. Entonces esa es la idea de, digamos, la terapia. Y la idea entonces también es tener esa combinación de los medicamentos con el terapeuta. Y los medicamentos para muchas personas no es que la persona va a tomar medicamentos toda la vida, sino que va a tomar los medicamentos hasta el momento que la persona pueda llegar como a un balance, la persona ya pueda controlar y los síntomas no son tan fuertes sino tan intensos. Y ahí el psiquiatra poco a poco le va mermando los miligramos hasta ya de pronto eliminar los medicamentos. Pero siempre se sigue la terapia. Entonces, la ansiedad generalizada, si preguntan ustedes, no tiene cura, como la mayoría de los desórdenes mentales, simplemente se controlan, simplemente se maneja y simplemente se reduce los síntomas en la frecuencia y en la intensidad para que no afecte a la persona,
para que la persona entonces pueda ir al trabajo, la persona pueda tomar un tren, un bus, la persona pueda ir socialmente. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando se crea la ansiedad y si los síntomas siguen y si los síntomas son muy intensos, pasamos a otro punto, que es donde la persona empieza a tener ataques de pánico, empieza también la persona a tener esa ansiedad social y la persona empieza a tener fobias. Entonces ahí de una ansiedad generalizada no tratada se puede convertir y se puede desarrollar en muchas otras enfermedades que son un poquito más complicadas, ¿sí? Entonces nadie quiere tener un ataque de pánico, nadie quiere tener una fobia referente a algo y nadie quiere estar, digamos, tener esa ansiedad social. Entonces, si la persona tiene esa ansiedad generalizada, es mejor que la traten y es mejor automáticamente empezar a hacer algo para prevenir que se le desarrolle en una enfermedad mucho más, digamos, más complicada o más difícil de manejar. Espero les haya gustado esta sesión de este video sobre la ansiedad generalizada. Nuevamente, mi nombre es Giancarlos y estamos hablando. Nos vemos para el próximo video y de pronto va a ser del ataque de pánico. Ok, nos vemos entonces. Hasta luego, chao, chao.